System Center Data Protection Manager 2010. Vamos a hacer una introducción técnica sobre este gran producto, ¿ok? Mis datos aparecen en pantalla para mensajería instantánea, mi blog, y me pueden seguir también en mi Twitter. Sin más, vamos a dar inicio. Nuestra agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a dar una revisión rápida de lo que es Data Protection Manager 2010. Posteriormente vamos a hablar de la protección que nos brinda a nivel de clientes Windows, a nivel de aplicaciones y servidores de archivos, a nivel de Exchange. Luego seguiremos con SQL, SharePoint, Hyper-V. Vamos a hablar también de qué opciones tenemos en cuanto a recuperación de desastres. Y por último vamos a tocar el tema de escalabilidad y fiabilidad de esta aplicación como tal. Ok, bueno, ahí, entrando en materia, hay algo importante aquí, y es que entre 1993 y el año 2005 apareció, digamos, todo este producto o productos Microsoft como tal a nivel de sistemas operativos. Entonces entraban algunas preguntas como, bueno, ok, Microsoft construye el sistema operativo, alguien más le hará una copia de seguridad, alguien más lo mantendrá disponible fuera de sitio, cuando empezaron a aparecer opciones de data center replicado y este tipo de cosas. Pero la pregunta que nos abarca en este caso era, ¿pero quién lo va a soportar? ¿Listo? Sin duda alguna esto era uno de los retos, y era algo a lo que más de uno de nosotros se llegó a enfrentar en un momento dado. Adicionalmente, ¿qué problemas o qué retos tenemos hoy día? Queremos nuevas tecnologías, evidentemente queremos tener acceso a nuevas y últimas versiones de productos específicos con los cuales, pues bueno, podemos aprovechar mucho mejor nuestros recursos de hardware y software en la organización, y bueno, de cierto modo también optimizar productividad y en general maximizar nuestros recursos y la optimización en general a nivel de infraestructura. Pero hay algo o hay un inconveniente al respecto, y es que mi solución de copia de seguridad actual todavía no funciona con estas nuevas tecnologías. Conclusión que voy a tener que hacer, voy a tener que esperar para implementar, y sin duda alguna más de uno de nosotros se ha enfrentado a este tipo de retos con X o Y plataformas de copias de respaldo y restauración, ¿ok? Tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevos productos, pero nos tenemos que detener en la implementación de las mismas, ya que no tenemos cómo garantizar un backup para ya pasar a producción y tener una plataforma estable, segura, a través de la cual pueda soportar las nuevas tecnologías que han aparecido. Estas tecnologías, tocando el punto específico de Microsoft, ¿cuáles son? Bueno, tenemos Exchange Server, tenemos SQL Server, tenemos SharePoint, tenemos Dynamics, tenemos virtualización, hablando de Virtual Server 2005 R2, Microsoft Hyper-V Server y Windows Server Hyper-V. Adicionalmente, bueno, servicios de archivos de Microsoft, estados del sistema, puntualmente hablando también de Active Directory y toda la parte que tiene que ver con clientes. Eso es lo que teníamos en su momento. Teníamos de pronto un proveedor que se encargaba de darnos una copia de seguridad basada en cintas. Eventualmente aparecía un segundo proveedor que nos permitía hacer recuperación de archivos basada en disco. Pero volvemos a lo mismo. ¿Y quién lo va a soportar? ¿Listo? Este es uno de los retos importantes, retos que tenemos que asumir, y para eso aparece específicamente System Center Data Protection Manager en su momento, en su versión 2006, con su primera aparición. Hoy día una plataforma sumamente poderosa, madura y escalable como el System Center Data Protection Manager 2010, donde vamos a tener opciones de hacer backup inclusive cada 15 minutos. Listo, enviar copias diferenciales cada 15 minutos de la data que estoy trabajando, según el rol, aclaramos. Ya más adelante vamos a ver un poco más al respecto. Vamos a tener que podemos tener shadow copies o instantáneas en línea, donde podemos tener hasta 502 instantáneas en línea en un momento dado, ¿ok? Eso hablando de recuperación basada a disco, que como sabemos es una recuperación sumamente rápida, y digamos que es la que más se suele utilizar, ¿no? Porque más o menos el 90-95% de los casos que tenemos que recuperar una información determinada dentro de nuestras compañías, esta información es una información reciente, muy seguramente de la misma semana en la que hemos recorrido en ese momento.
Adicionalmente tenemos copias de seguridad basadas en cintas. Esto más enfocado, diría yo, a almacenamiento a largo plazo, para temas de archiving eventualmente, o para cumplir con alguna directiva de retención de información que se tenga dependiendo del sector empresarial en el cual nos encontremos. Adicionalmente, con System Center Data Protection Manager también vamos a tener opciones de recuperación ante desastres, listo, donde vamos a poder tener replicación en sitio o fuera del sitio versus otro servidor, y eso más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte específicamente. Y bien, en este slide no tenemos una opción allí extra, pero realmente a través de partners de Microsoft, como por ejemplo Iron Mountain, tenemos una opción bastante interesante para hacer o para tener backups o replicación en la nube de nuestra data, también para temas de archiving. Digamos que si no queremos manejar temas de cintas dentro de nuestra compañía, una opción sería subir toda esta información a la nube y que la misma se esté almacenando inclusive a largo término en un lugar específico que partners de Microsoft como Iron Mountain nos puede brindar. ¿Okay? Bien, haciendo esta breve introducción, tenemos que básicamente System Center Data Protection Manager nos ofrece protección de datos unificada tanto para servidores como para clientes, y en este momento se cataloga como la mejor solución de seguridad y recuperación de su clase. System Center Data Protection Manager 2010 nos proporciona la mejor protección y soporta una gran cantidad de escenarios de restauración desde discos, desde cintas o desde la nube, como les mencionaba anteriormente, y esto lo tenemos o lo podemos trabajar de una manera escalable, fiable, manejable y bastante rentable. Más adelante nos vamos a dar cuenta porque cuando veamos muy rápidamente un esquema de licenciamiento. Bien, vamos a hacer una demo. Ya habiendo tenido esta introducción inicial, vamos a ver una demo muy básica de cómo se instala un agente y un recorrido muy rápido a través de la consola. Para eso vamos a tomar control de un equipo que tenemos allí. Tenemos varios servidores a los cuales les hemos hecho algunos backups con System Center Data Protection Manager. Puntualmente, dentro de lo primero que vamos a arrancar es, como la mayoría de aplicaciones que requerimos agentes, es conveniente que manejemos eventualmente a través de una política de dominio excepciones de firewall. ¿Listo? Una excepción dentro del cortafuegos para precisamente permitir el tráfico en determinados puertos entre nuestro servidor, en este caso de Data Protection Manager, y los equipos a los cuales vamos a instalar el agente y posteriormente a los cuales les vamos a ejecutar un backup o una eventual restauración. Para eso simplemente es crear una política de grupo. Aquí hemos creado una. Dentro de nuestra documentación en TechNet vamos a encontrar muy puntuales cuáles son los puertos específicos que vamos a necesitar. En este caso en particular, simplemente lo que se ha hecho ha sido permitir acceso total por todos los puertos, todos los protocolos, todos los servicios, todas las aplicaciones entre este servidor y los servidores clientes. No es que sea necesariamente la mejor práctica, podemos hacer una regla mucho más granular con los puertos específicos, pero en este caso digamos que la hemos aplicado por efectos de una demo mucho más rápido. ¿Listo? Teniendo esta política que nos garantice que tenemos este puerto abierto, y siempre que garanticemos conectividad entre el servidor y los clientes, ¿cierto? Y no pérdidas de pronto de paquetes o algún tema con los firewalls, ya vamos a poder entrar a nuestra plataforma. Entonces vamos de nuevo a la plataforma, pasémonos por acá. Esta es la plataforma que tenemos actualmente. Una de las maneras de hacer, digamos, la instalación específica de agentes, vamos a ir a la parte de agentes por aquí. Listo, o management. De pronto aquí por la resolución no se alcanza a ver, pero bueno, este icono que tenemos aquí hace referencia a management o administración. Dentro de los agentes, aquí tenemos qué tipos de licencias vamos a tener. Más adelante vamos a hablar un poco de esto. En este caso en particular tengo 7 equipos protegidos. Listo, tenemos un Hyper-V, un SharePoint, un SQL, un Exchange, un controlador de dominio y un par de clientes. En el momento de instalarle, simplemente vamos al panel derecho, le vamos a dar la opción de instalar. Él en ese momento nos va a sacar varias opciones. Una de ellas es específicamente instalar agentes, que es muy recomendado en el caso en que tenemos las máquinas dentro del mismo dominio y o no están detrás de firewalls estas máquinas, o los firewalls ya tienen específicamente las reglas que permiten el paso del tráfico. ¿Okay?
Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos una opción adicional que es adjuntar agentes. El tema de adjuntar agentes se recomienda en el caso en que si hay equipos que están por detrás de un firewall, equipos donde eventualmente ya hay un agente instalado que se instaló de manera manual a través de digamos directamente en la máquina o a través de algún despliegue que se haya hecho previamente, bien sea desde directorio activo o desde aplicaciones de despliegue de software, como lo es por ejemplo System Center Configuration Manager. ¿Ok? Adicionalmente también vamos a adjuntar agentes en escenarios en los cuales el equipo en particular al cual le vamos a hacer backup no está o no pertenece a un dominio que podamos alcanzar, hablando de que no pertenece a un dominio de confianza específicamente, o que inclusive es una máquina que está por fuera de, digamos, los límites, o que está simplemente en un grupo de trabajo. ¿Ok? Voy a minimizar un minuto esto por aquí para que se nos oculte automáticamente esta barra de herramientas. Les pido un segundo por favor. Listo, esta barra de tareas, perdón, para poder ver un poco más aquí el menú. Vamos a darle por el momento instalar agentes. Siguiente. En este caso nos va a aparecer aquí, si estamos dentro de un dominio, pues todo el listado de los equipos que hay en el dominio. Si no, podemos incluir el nombre del equipo, ojo, utilizando el FQDN del mismo. Esto aplica tanto si están en el dominio y queremos digamos, hacer una carga masiva, como si están en otros dominios o en grupos de trabajo. Aquí le vamos a dar agregar. Ok, vamos a darle siguiente. Nos pide siempre nos va a pedir un usuario. Vamos a usar en este caso el usuario administrador. Esto es bien importante, siempre nos va a pedir ese usuario, lo cual es muy conveniente en casos donde son equipos que estén en un dominio aparte o que sean máquinas que simplemente estén en un grupo de trabajo, en cuyo caso no especificaríamos el dominio en particular. Listo, vamos a darle aquí siguiente. Vamos a tener dos opciones. Una opción es que los equipos se reinicien automáticamente en los casos en los que sea necesario, o que los equipos se reinicien de manera manual más adelante, que sería una tarea que tendrían las personas de soporte o los administradores, dependiendo a lo que le estemos haciendo el tema. Por este momento vamos a decir que vamos a reiniciar los equipos seleccionados. Más adelante vamos a darle siguiente e instalar. Ese equipo que tiene RRAS simplemente es un rol que está permitiendo que las máquinas virtuales que vemos en pantalla salgan hacia internet porque están dentro de una red protegida. ¿Ok? En ese caso simplemente ya va a estar procesando. Ya teníamos una regla previamente establecida para ese paso específicamente de esta aplicación. Listo, vamos a revisar en su momento desde que hayamos garantizado esto. Simplemente aquí ya nos va a funcionar. Esa es la opción específica para instalar agentes o para adjuntar. De resto, le reitero, ya tenemos varios agentes aquí instalados, pero vamos a mirar rápidamente qué opciones adicionales tenemos. Dentro de la configuración tenemos discos, entonces podemos agregar discos. En este caso tenemos presentados un disco de 1 terabyte y un disco adicional de 1.5 terabytes. En el momento en que seleccionemos cada disco nos va a informar qué es lo que se le está haciendo backup específicamente en ese disco. Listo, vamos a poder recorrer toda esta información y ver en este caso que ahí tenemos bases de datos, datos de un equipo en particular, una granja de SharePoint, bases de datos de SQL, máquinas en Hyper-V y en fin, algunas cosas adicionales. Algo importante, los discos los administra el System Center Data Protection Manager. Una opción interesante, o más bien una recomendación, es que no presentemos discos de más de 1.5 teras. Podemos presentar todos los discos necesarios, pero nunca pasándonos de 1.5 teras. Por temas de performance es recomendado, ¿ok? Él siempre va a ver todos los discos como un todo, nos va a informar cuántos discos tiene presentados, pero lo utiliza todo como capacidad total y los trabaja de manera autoritativa. Digamos que en ese momento en que se los presentamos, el sistema operativo ya no tiene una letra asignada hacia esos discos en particular, y lo que hace él es que convierte los discos en dinámicos y empieza a trabajar volúmenes y modificar los mismos de acuerdo al espacio que vayamos alojando para ciertos grupos de protección. Y adicionalmente, bueno, tenemos la configuración de las bibliotecas. En este caso es un entorno virtual, por eso no tenemos bibliotecas o tape drives allí configurados en particular, pero en esta parte es donde vamos a poder ver cuántas bibliotecas tenemos, cuántas unidades tenemos en particular y cuáles cintas están listas
ya para estar fuera de sitio, para enviarlas a alguna custodia en particular. Ok, bien, ¿qué más tenemos? Vamos a tener una consola, o dentro de esta consola tenemos una opción que es la supervisión, donde nos va a permitir precisamente estar revisando qué errores tenemos en particular en un momento dado, organizarlos por gravedad, por equipo, por grupo de protección, inclusive alertas que ya no estén activas, más es por alguna opción de algún monitoreo. Ok, entonces allí las tenemos. Y también tenemos trabajos, este tipo de trabajos que son simplemente para que cualquier tarea que arranquemos en cualquier momento dado podamos volver acá y estar monitoreando en qué proceso va una tarea en particular. ¿Listo? A nivel de protección, simplemente es donde vamos a tener los grupos que hemos creado previamente. Estos grupos aquí hacen referencia a un conjunto de equipos que en particular cumplan con una condición específica que permita agruparlos puntualmente para hacer backup. Por ejemplo, sobre este sobre este grupo de protección vamos a entrar a las propiedades un minuto y vamos a validar específicamente qué está haciendo. Lo que está haciendo en este caso es haciéndole un backup a una base de datos de Exchange. Vamos a darle por aquí siguiente. Estamos seleccionando con qué quiero hacer la protección a corto plazo. En este caso es a disco, pero también se podría hacer a cinta en caso de que la tuviésemos. Claramente si fuera cinta no sería tan rápida como si fuera disco, pero también nos lo permite hacer. Y protección a largo plazo mediante cinta, que solo se habilita en el momento en que las cintas están listas y configuradas. Ok, podemos configurar o utilizar en este caso, que como es Exchange 2010 la herramienta, podemos utilizar ese útil para comprobar la integridad de los datos de esa base de datos en particular. ¿Listo? Ya vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Vamos a darle por aquí siguiente. Nos soporta precisamente copias de bases de datos. Aquí me estoy anticipando un poco, pero seguramente ya les dará una idea que en escenarios de alta disponibilidad que tengamos con Exchange 2007 o 2010 vamos a tener toda la potestad para hacer backups y digamos alguna optimización específica sobre esta alta disponibilidad a nivel de bases de datos. Posteriormente, digamos que iniciando un montaje de este estilo, se valida o se puede permitir que se ejecute una comprobación de coherencia de la réplica que se genere dentro del servidor, una réplica inicial que se hace, y que se haga una comprobación de esta coherencia de esos datos paulatinamente, o bueno, cada vez que lo solicitemos a través de una programación en particular. ¿Qué más tenemos en este caso? Bien, lo que tenemos en este caso es que ya podemos actualizar el grupo. Hay unos puntos de retención y hay unos puntos de sincronización que en este caso en particular no nos aparecen, dado que estemos modificando como tal este grupo, pero simplemente al final de la creación de un grupo en particular nos va a dar la opción de retención, ojo, del tiempo de retención de un grupo, cuánto tiempo quiero tener ese histórico, y eso va a ir amarrado seguramente también a la cantidad de espacio que puedo alojar. Y adicionalmente adicionalmente vamos a tener tiempos de sincronización, cada cuánto se va a sincronizar este backup y cada cuánto se van a hacer puntos de recuperación. Por defecto, cada 15 minutos se hace una sincronización. Listo. Y los puntos de recuperación, hablando de aplicaciones específicamente, también se pueden llegar a hacer inclusive cada 15 minutos. Algo importante es que podemos optimizar el rendimiento. Este tema de optimizar el rendimiento, ¿qué es? Podemos habilitarlo a nivel del grupo, ¿ok? Que es habilitar la compresión en el cable. Este tema del rendimiento es importante, y es más porque podemos, ya dirigiéndonos específicamente por aquí a la configuración de agentes, podemos que a un equipo en particular generarle una limitante en cuanto al uso, el uso del ancho de banda que él va a utilizar en horas de trabajo y en horas de descanso. Y podemos definir horas de trabajo particulares, y las que no estén ahí definidas claramente serían las horas de descanso. Esas horas de trabajo precisamente se pueden configurar para evitar de pronto saturar la red o el servidor en particular al cual se le esté haciendo backup, y poder tener, ya olvidarnos de solo tener que hacer backups en horas de la noche, sino inclusive en los casos que sea meritorio podemos hacer backups durante el día y seleccionar cuál es el ancho de banda máximo que vamos a tener en horas puntuales al respecto. ¿Ok? Es una optimización interesante que tenemos con el producto. Bien, y adicionalmente, volviendo de nuevo aquí al grupo de protección, les reitero, hay una opción interesante, y es que en el momento en que estamos creando el grupo de protección en particular y seleccionando
qué características quiero incluir en el mismo, que más adelante las vamos a mirar muy puntualmente, vamos a poder seleccionar los tiempos de retención que hemos dicho, y es lo que va a hacer hacia el final, que es simplemente crear o localizar una partición en particular dentro del disco que tenemos asignado, y sobre eso es que él va a estar trabajando. Les reitero, son particiones sobre un disco dinámico. Con lo mismo él podría aumentar automáticamente ese espacio en caso de ser requerido. Eso nos aparece dentro de las opciones que tenemos en el momento de hacer el grupo, de crear el grupo. Y de hecho aquí tenemos un resumen al mismo tiempo, ¿no? En este caso solo se tiene una recuperación a corto plazo de 2 días, haciendo una sincronización de cada 15 minutos, un espacio asignado en disco actualmente de 2.73 gigas, pero que se le permite aumentar automáticamente conforme lo necesite, si tenemos o no habilitado compresión a nivel de cable para optimización de ancho de banda. En este caso está deshabilitada, y cada cuánto se va a hacer una copia de seguridad completa rápida. En este caso está diariamente a las 2:30 am y a las 10:30 am para este caso en particular. Les reitero, en este caso solo había un servidor, pero en cada grupo de protección podría tener la cantidad que requiera de servidores o de clientes. Más adelante vamos a ver como esos límites que puedo llegar a tener por servidor de PM, pero básicamente el grupo de protección hace referencia, puede ser a varias cosas, puede ser a un grupo de personas, a un tipo de datos en particular, o a una aplicación o aplicaciones en particular, o a un grupo en particular de equipos que compartan, les reitero, de alguna manera esa disposición para hacer el backup, esas carpetas o esos archivos. ¿Listo? Hablando de clientes, hay algo bien interesante. Vamos a hablarlo en unos minutos con respecto a qué opciones tenemos. En este caso vamos a hablar un minuto a nuestra app. Ok, vamos a continuar. Importantísimo, ¿qué plataformas son soportadas en este momento por System Center Data Protection Manager 2010? Básicamente a nivel de Windows Server tenemos Windows Storage Server 2013 R2, 2013 RISC-V 1 y 2003 y Windows Server, perdón, ya no Storage Server sino Windows Server 2013 RISC-V 1, 2013 R2. A nivel de Storage Server también tenemos opción de instalarla sobre Windows Storage Server 2008, Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2. Esto como plataformas a las cuales les puedo hacer backup. ¿Qué más tenemos en este caso? Bueno, a nivel de cliente tenemos Windows 7, Windows Vista Business o superior y Windows XP Profesional Service Pack 2 en adelante. Y bien, hablemos de esos equipos móviles que seguramente en muchas organizaciones hoy en día forman parte de la gran mayoría de los equipos que se tienen en las compañías. Y bien, tenemos aquí una mejora bien importante donde System Center Data Protection Manager 2010 nos ofrece la mejor protección de equipos portátiles para clientes Windows, donde tenemos soporte para Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Podemos inclusive programar copias de seguridad que se hagan a través de una red virtual, ¿viste? Una red privada virtual, perdón, o muy conocida como una VPN. Lo importante es que podemos tener hasta 1000 clientes administrados desde un único servidor de Data Protection Manager. Con esto también tenemos o una de las novedades importantes es que le podemos hacer backup solo a los datos del usuario específicamente. ¿Listo? De tal manera que no le vamos a hacer backup a toda la máquina, no a todo el sistema operativo varias veces, sino solo se le esté haciendo backup a lo que realmente en un momento dado forma parte de casi de los activos de la compañía, que es esa información que trabajan todos los usuarios. Y sobre eso es que se va a centrar en este caso Data Protection Manager. Y vamos aún más allá. Primero, integración local con las instantáneas de volumen o con los shadow copies. Esto solo aplica para Windows Vista y Windows 7. Adicionalmente, una configuración centralizada desde la interfaz del usuario de Data Protection Manager. Eso quiere decir que un usuario final, en este caso en particular, podemos o no darle la potestad de que, aparte de las carpetas a las cuales por defecto les vamos a hacer backups, pueda o no agregar más carpetas que él considere que se le deba hacer backup. ¿Listo? Algo importante también es que se habilita al usuario final para restaurar o hacer restauraciones a partir de copias locales y también a partir de copias que se encuentren en el servidor de Data Protection Manager, siempre que el usuario sea un usuario administrador. Si el usuario es un usuario administrador, puede desde cualquier máquina ir y restaurar desde ese agente que está en su sistema operativo, ese agente de cliente, hacer restauraciones.
Vamos a mirar precisamente eso. Sin duda alguna es una característica importante que cubre bastante bien estos clientes móviles. Algo importante que no mencioné de pronto en este momento es que muchos se preguntan ¿cuál es el reto en este caso? ¿Qué pasa si mi cliente se va de viaje o está moviéndose entre oficinas o donde los clientes muy seguido? ¿No se hacen esos backups? No es así. La programación que hagamos para backups hacia los clientes se seguirá ejecutando aun cuando ellos no estén dentro de la red corporativa. Lo que va a pasar es que a través de instantáneas de volumen los backups se le van a hacer localmente en las mismas horas en las cuales fue planeado. ¿Listo? Y en el momento en que vuelvan a conectarse a nuestra red corporativa, en ese caso todas esas copias que se hayan hecho mientras se mantuvo afuera se van a sincronizar con nuestro servidor de Data Protection Manager. Con esto sin duda ya cumplimos o cubrimos ese gran de pronto dolor de cabeza que teníamos cuando llegábamos a ese tipo de situaciones. Vamos a ver entonces un poco ya a nivel de demo esa copia de seguridad en clientes móviles. Entonces vamos a editar un minuto aquí este grupo de protección que es clara específicamente para clientes Windows 7 y miremos qué opciones tenemos. Listo, ya tenemos un par de clientes allí. Vamos a darle por aquí siguiente. ¿Qué nos permite él en este caso en particular? Él lo que nos permite es mirar en una fila puntual un listado, listo, agregar filas en las cuales podemos incluir rutas muy específicas como por ejemplo mis documentos, todo el application data, el perfil completo, mis videos, mis imágenes, mi música, presentaciones nada más, por ejemplo, archivos temporales. Y algo importante es que, fijan, podría yo poner una ruta en particular, pero en general hace referencia a unos directorios estandarizados. ¿Qué quiere decir en este caso eso? Yo le puedo decir, hagámosle backup a mis documentos, y él simplemente lo que va a hacer es que va a ir a los documentos de todos los usuarios que se estén logueando en una máquina específica, o si es uno solo, pues solo a ese usuario, y le va a hacer backup al contenido dentro de esa carpeta de mis documentos. También podemos generar reglas de exclusión, digamos que dentro de ese listado, dentro de mis documentos le hacemos backup a todo, pero eventualmente se le puede decir a la persona que en una de esas carpetas de mis documentos trabaje una carpeta llamada personal, por ejemplo, donde trabaje temas ya personales evidentemente, y tengamos una regla de exclusión para no incluir esa carpeta en particular dentro de nuestro backup. Algo importante es que aquí es donde podemos controlar si les permitimos o no a los usuarios que especifiquen miembros del grupo de protección. Quiere decir, les reitero, o sea, que ellos puedan agregar carpetas que eventualmente no estén incluidas por defecto en la política, pero que ellos consideren que se le debería hacer backup. Podemos o no darles esa potestad. Y en la parte inferior pues podemos simplemente incluir extensiones en particular a las cuales no queramos hacerle backup, como por ejemplo, dependiendo de las personas, videos, música, ejecutables, backups y este tipo de cosas. ¿Listo? Vamos a darle por allí un siguiente. De aquí para allá digamos que aplica algo muy similar a lo que ya hemos visto previamente. ¿Listo? Y es tiempos de retención, todo optimización también sobre el cable, listado de equipos, tiempos de retención y demás. Esto es bien importante a ese nivel. Ahora vámonos a nivel de cliente y miremos qué está pasando. A nivel de cliente lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a ver que se carga como ese icono en la parte inferior. Esperemos un minuto, que este es un cliente virtualizado, no le he dedicado mucha RAM, pero bueno, lo que vamos a hacer ya por aquí está bien. Vamos a darle un clic sobre el icono específicamente de System Center Data Protection Manager. Ese icono siempre va a estar informando si está haciendo una sincronización en particular o no. Listo. ¿Qué más vamos a tener con esta opción o con estas opciones? Lo que vamos a tener con estas opciones es que solo dándole clic nos va a informar cada cuánto, la regla que nos dice que automáticamente se hacen backup cada 4 horas en este caso, qué cantidad de archivos tengo protegidos, cuánto pesan los mismos, cuándo fue la última sincronización y cuál fue el punto más reciente en el cual se hizo backup. En este caso hace 2 días porque tenía esta máquina apagada. Y un usuario en particular podría decirle antes de salir, por ejemplo, de la oficina, que sincronice, que en un momento dado arranque a sincronizar con nuestro servidor de Data Protection Manager, y en ese caso va a iniciar a hacerlo. También podría recuperar datos, les reitero, desde que tenga permisos de administración. Y mientras él arranca esa sincronización vamos a abrir el cliente de VM. Digamos que esto es simplemente al darle clic que nos muestra un preview específico
de los datos más relevantes seguramente que vamos a tener allí. ¿Listo? Allí nos está abriendo ya el cliente. En este momento se está sincronizando. Podemos ver en un momento dado cuál es la directiva de protección de la compañía. Al darle clic aquí, lo que él va a hacer es que nos va a mostrar a qué carpetas específicas se les está haciendo backup de este equipo en particular y qué exclusiones hay para que el usuario sepa a qué se le está haciendo backup y a qué no. Listo, vamos a darle por aquí a aceptar. A nivel de elementos protegidos, aquí es donde también están resaltados precisamente las carpetas que hemos definido previamente de inclusión, y podemos eventualmente incluir una carpeta desde el lado del cliente para que en la siguiente sincronización que se haga ya se incluya dentro del backup. Es una opción bastante interesante. Y en opciones de recuperación tenemos aquí recuperación directamente del servidor siempre que el usuario tenga los permisos, o si no, lo que se va a hacer es que se va a habilitar. Vamos a abrir por aquí una carpeta. Se le van a habilitar permisos, o les reitero, si digamos estuviese en mi casa con mi portátil y durante unos días, 1 o 2 días o un más, estoy fuera de la oficina, igual al menos a nivel local estos backups se van a seguir ejecutando. Simplemente le vamos a dar clic derecho, listo, y vamos a decirle restaurar versiones anteriores. Esto es algo importante porque es una integración que tiene entre el cliente de EPM y como tal el Volume Shadow Copy Service del sistema operativo cliente. En ese caso, sobre cualquier carpeta o archivo vamos a poderle dar buscar versiones anteriores y el cliente en particular va a poder ver eso. ¿Listo? ¿Cuáles se han hecho hoy? Aquí tenemos una versión de hoy de hace unos pocos minutos y otras versiones a principio de semana de acuerdo a una programación en particular, y allí tenemos como tal acceso a esas carpetas. Eso lo puede hacer el cliente directamente sin necesidad de estar solicitándoles a ustedes que les ayude con la restauración, inclusive si no está dentro de la compañía. Y estos puntos, en caso de estar desconectado, cuando vuelva a la compañía se van a sincronizar con nuestro servidor de Data Protection Manager. ¿Ok? Eso es lo que tenemos a nivel de cliente. Vamos a volver de nuevo un minuto a nuestra PPT. Ok, bien, a nivel de aplicaciones que tenemos entonces soportado con Data Protection Manager 2010, básicamente tenemos SQL, 2000 Service Pack 4, 2005, 2008, listo. Algo importante y es SAP corriendo sobre Microsoft SQL Server. También tenemos Microsoft Exchange Server 2003 desde su versión desde que tenga Service Pack 2, y tenemos Exchange Server 2007 y 2010. Algo importante es que soportamos o podemos incluir servidores o bases de datos que en un momento dado tengan tecnologías de alta disponibilidad habilitadas, y está totalmente optimizado para eso, como LCR, CCR y SCR. Y en el caso de Exchange 2010 podemos habilitar todo el tema de digamos de alta disponibilidad a nivel de bases de datos, que es lo que nos brinda como tal DAC. A nivel de SharePoint, ok, tenemos SharePoint Portal Server 2003, SharePoint Server 2007 y SharePoint Server 2010. Dynamics también lo tenemos como una opción allí para hacerle backup, específicamente Microsoft Dynamics Asapta 2009. Y tenemos Windows SharePoint Services versión 2.0, 3.0 y Windows SharePoint Foundation, que es la versión 4.0 de SharePoint Services. ¿Ok? A nivel de plataforma de servidor también tenemos Small Business Server y Essential Business Server 2008, y obviamente ya versiones nuevas que han salido. Bien, hablemos un poquito entonces más a fondo sobre estos servidores de archivos y aplicaciones. A nivel de servicios de archivos que tenemos, o que mejoras tenemos interesantes en Data Protection Manager 2010. Tenemos que podemos cubrir desde Windows Server 2003 hasta Windows Server 2008 R2, que tenemos autoservicio donde el usuario final puede directamente restaurar un archivo en particular desde su Windows Explorer, algo similar a lo que vimos ahorita por información que está en el servidor, o inclusive desde su cliente o desde su aplicación Microsoft Office. Desde ahí podría también él buscar versiones anteriores de un archivo en particular. A nivel de SQL hay mejoras bastante importantes. Tenemos cobertura de SQL Server 2000 Service Pack 4 hasta SQL Server 2008 y 2008 R2, incluyendo SAP. ¿Listo? Tenemos una opción interesante, es que ahora se puede proteger toda la instancia de SQL
Quiere decir que ya no le va a hacer backup solo a una por una a las bases de datos que tenga en particular, sino que puedo seleccionar una instancia específica y automáticamente, si hay nuevas bases de datos que se incluyen dentro de esta instancia, él automáticamente va a estar haciéndole backup a estas nuevas bases de datos. ¿Okay? Vamos a tener capacidad para proteger hasta 1000 bases de datos utilizando un solo servidor de Data Protection Manager. ¿Listo? Vamos a tener una herramienta de autoservicio específica para administradores de bases de datos en escenarios donde hay muchos servidores de SQL, muchas bases de datos y usuarios específicos que las consumen y las administran. Les vamos a dar una herramienta a través de la cual ellos van a poder específicamente hacer una restauración, bien sea en el mismo servidor de donde estaban originalmente o en uno o más servidores que creamos, y les podemos dar toda esa potestad y todo ese nivel o crear esos roles específicos dentro de nuestra organización para esto. También vamos a poder recuperar bases de datos de servidores 2005 y que una vez nos haga una conversión y las podamos restaurar en bases de datos 2008. Una característica bien fuerte a nivel de SQL. A nivel de SharePoint tenemos cobertura con SharePoint 2010, 2007 y SharePoint Services 2003, como les había mencionado anteriormente. Importantísimo, un nuevo cambio bien interesante con esta versión 2010 es que tenemos autoprotección de nuevas bases de contenido dentro de la granja. Entonces vamos a poder hacer backup a nivel de granja de SharePoint, y si se suman nuevas bases de contenido dentro de la granja, automáticamente también vamos a tener protección sobre las mismas. ¿Listo? Algo interesante también en este caso es que sobre versión 2007, bueno, todavía necesitamos una granja de recuperación en el momento de hacerle restauración. En el caso de la versión 2010, lo único que se requiere es una base de datos temporal, que puede ser la misma de el servidor donde está instalado Data Protection Manager, y vamos a poder hacer una recuperación individual de un documento. O sea, hacemos backup a toda la granja. Ojo que cuando hablamos de toda la granja estamos hablando de frontends, backends, indexado y demás. Listo, siempre que todos los miembros de esa granja tengan el agente instalado, y podemos hacerle, reitero, backup a nivel de granja y recuperar elementos a nivel individual. Eso es bastante interesante. Con respecto a Chains, bien, ya habíamos hablado de Chain 2003 a 2010 y optimizaciones para SCR, CCR, listo, LCR, DAC, y como tal también soporte para descarga a nivel DS. Bien, a nivel de host de virtualización, o hablando a nivel de backups y de elementos de virtualización, puntualmente hablando de Hyper-V, con Data Protection Manager 2007 Service Pack 1 teníamos backup a nivel de hosts de Hyper-V. En Windows Server 2008, protección de clusters de Hyper-V y soporte para Quick Migration. Con Data Protection Manager a eso sumamos backup a nivel de hosts sobre Hyper-V 2000 de Windows Server 2008 R2, soporte para Cluster Share Volumes, esta nueva tecnología que nos permite precisamente mover máquinas de un equipo o de un host de un clúster a otro, de un clúster activo sin que haya caída en el servicio. Esto se conoce como Live Migration y está totalmente soportado en este caso. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Recuperación en hosts alternativos. Entonces hacemos backup al objeto máquina virtual, y en el momento en que le vayamos a restaurar, lo podemos restaurar en la misma máquina o clúster donde estaba originalmente, en otra cualquiera de la cual le especifiquemos, recuperar el VHD específicamente en una ruta en la red. O también tenemos algo muy interesante que aparece con esta versión, y es recuperación a nivel de ítems. Siempre que tengamos el rol de Hyper-V instalado también dentro del servidor de Data Protection Manager, vamos a poder hacer recuperación a nivel de ítems. Entonces, que él pueda abrir el VHD de esas máquinas virtuales a las cuales le hizo backup y poder sacar inclusive un archivo TXT y restaurarlo. Esa es una opción bien interesante a nivel de host de virtualización. Algo importante aquí que tiene que ver más con temas de licenciamiento es que si hacemos backups a nivel de host de virtualización, no importa cuántas máquinas virtuales tenga, puede tener 1, 2, 50, 100 o más, y vamos a poder con una sola licencia hacerle backup a todas esas máquinas virtuales sin que me implique incurrir en costos adicionales. ¿Listo? Y vamos a mirar rápidamente lo que hablábamos ahora de copias de seguridad para aplicaciones en una pequeña demo. ¿Listo? Entonces vamos de nuevo por acá, vamos a abrir de nuevo nuestro servidor de Data Protection Manager, vamos a ir a las opciones de recuperación específicamente, y en estas opciones de recuperación es donde tenemos, bueno, a qué se le ha hecho backup previamente, algunos backups que teníamos allí, y es donde podemos encontrar, por ejemplo, aquí que tenemos seleccionado específicamente la granja de SharePoint. ¿Listo? Una granja. Entonces todos los datos de SharePoint
y esto que es como tal, digamos, selecciono la granja. Un tip al respecto es que si solo instalan el agente en los servidores que tienen SharePoint, no les van a aparecer por defecto, no les va a aparecer por defecto esta granja, sino que hay una ruta dentro de la carpeta bin del cliente Data Protection Manager con una aplicación puntual muy simple que se llama SharePoint Config. Es importante que apenas instalen el agente, listo, entonces instalan el agente e inmediatamente, antes de crear un grupo de protección que le vaya a hacer backup, tienen que ir a la carpeta Microsoft Data Protection Manager, DPM, bin, y hay una opción por aquí que se llama Configure SharePoint. La deben correr, es un comando y tiene un par de parámetros muy sencillos. Ahí en la ayuda están las opciones. Lo corren y posteriormente sí habilitan específicamente el grupo de protección, y ya cuando lo hagan ahí ya se les va a habilitar, digamos, este icono muy propio de SharePoint. A nivel de SQL tenemos en este caso bases de datos, que era lo que habíamos hablado, y ahorita cuando lo estábamos editando pues pudimos ver que puntualmente podíamos ver el tema de copias de bases de datos y demás, que eso hace referencia a tecnologías de alta disponibilidad. A nivel de controlador de dominio, aquí tenemos un controlador de dominio, simplemente, aunque bueno, aquí este no lo he hecho backup por el momento, pero podemos hacerle backup a nivel de System State y demás, ¿listo? A nivel de SQL, tenemos en este caso todas las instancias de SQL protegidas y simplemente el SQL con las bases de datos que allí nos contenga. A nivel de Hyper-V, aquí hay algo bien importante, entonces es, ¿a qué le puedo hacer backup? En este caso simplemente se le está haciendo backup a una máquina virtual, y ya en el momento de hacer una restauración, por acá, bueno, que la resolución ahora mismo no nos da para ello, pero nos va a dar opciones de recuperar o todo el disco o un punto en particular o un archivo en particular de ese disco. ¿Listo? Estas son como opciones que tenemos. De pronto aquí en el grupo de protección, cuando yo lo edito, vamos a darle ahí la opción, pues vamos a poder ver específicamente, vamos aquí a desplegar, esto se nos va a demorar un ratico de pronto, pero aquí es donde vamos a poder desplegar y ver qué le podemos hacer o a qué le podemos hacer backup específicamente de cada una de estas aplicaciones, incluyendo aquí al mismo System Center Data Protection Manager, al mismo le podemos hacer backups. Ahorita vamos a ver a nivel de qué. Entonces estas son las opciones. Hagamos una demo muy simple y es a nivel de Exchange. ¿Cómo recuperaríamos, por ejemplo, un buzón de Exchange o un archivo en particular? En este caso a nivel de Exchange 2010, lo que tenemos que hacer específicamente es, en el punto anterior donde estábamos, que están los puntos de restauración, seleccionar el buzón o la base de datos en particular que queremos restaurar. Pero antes de hacer eso, lo que tenemos que hacer es crear una base de datos de restauración. En el caso de Exchange 2010 lo debemos hacer única y solo podemos hacerlo por comandos, al menos por el momento. Este es el comando que debemos correr: new-mailbox database espacio-recovery espacio-name. Le ponemos el nombre de la base de datos de recuperación y especificamos el servidor donde va a estar. ¿Listo? Una vez hacemos eso, vamos a la consola como tal ya de nuestro Exchange, seleccionamos, listo, la base de datos que se ha creado, la montamos porque por defecto no va a quedar montada, y una vez la montemos vamos a ingresar a las propiedades de la misma y en las opciones de mantenimiento le vamos a decir que una restauración puede sobreescribir esta base de datos. En ese momento ya estamos listos para realizar la restauración. Ahí ya nos vamos a nuestro Data Protection Manager, escogemos el backup del día que nos convenga, listo, vamos de nuevo a nuestro Exchange. Como ya se ha restaurado el backup, ese backup nos exige que lo restauremos en una base de datos de recuperación, la cual ya hemos creado, y una vez lo restauremos, lo que vamos a hacer simplemente es correr el comando, o un comando que en este caso es restore-mailbox, con los parámetros que vemos aquí. El identity simplemente es el usuario en particular o el buzón en particular, y si vamos a hacer una recuperación a nivel de base de datos o si vamos a hacer aún más granulares, que este comando nos permite ser bastante granulares, inclusive hacer búsquedas y demás sobre un buzón en particular. Probemos que funciona bien. Simplemente aquí tenemos un buzón en particular, voy a borrar un correo y vamos a hacer una restauración de ese buzón puntualmente. Simplemente vamos a correr este comando, listo, nos consulta si efectivamente lo quiero hacer, vamos a decirle allí que sí. Él le arrancó a mover mensajes, claramente lo hace muy rápido porque es un buzón muy pequeño, casi que recién creado. Ha terminado esa restauración, vamos a volver de nuevo aquí a nuestro OWA y efectivamente aquí ya tenemos
ese correo restaurado. Obviamente esto tiene implicaciones de fondo mucho más complejas, digámoslo así, o más sencillas, dependiendo a qué niveles de restauración vayamos a tener, pero digamos que es una opción interesante, lo podemos hacer muy rápido y no es un procedimiento muy complejo. Listo. A nivel de Data Protection Manager, cerremos un minuto por aquí, vamos a encontrarnos con a qué le puedo hacer backup en los servidores, donde tenemos pues evidentemente carpetas o inclusive archivos particulares. A nivel de protección de sistema tenemos el System State, en este caso incluyendo Active Directory porque es un controlador de dominio, y una recuperación tipo Bare Metal, la cual en el momento en que queramos restaurar un equipo totalmente, simplemente para el caso de 2008 o 2008 R2, hacemos una restauración de este Bare Metal Recovery en una unidad de red o en una ruta dentro de nuestra red, y ya en el servidor lo que hacemos es iniciar con el CD de recuperación, que es el mismo de instalación, o podrían generar uno manualmente ustedes, y a partir del mismo vamos a poder hacer la restauración específica completa, digamos, hacer a partir de una imagen que se le hace al sistema operativo a través de este tipo de copias. ¿Listo? Básicamente él nos va a detectar todo lo que pueda tener una máquina. Si una máquina tiene varios roles, entonces sobre esa misma máquina vamos a encontrar si tiene bases de datos. En el caso de SharePoint, pues dependiendo de lo que tenga, así mismo vamos a poderle hacer backup, siempre que sea algo a lo cual no le hayamos hecho. En este caso en el SharePoint no nos aparecen más opciones porque a la granja como tal yo ya le tengo un backup hecho previamente, o más bien un grupo de protección que está cumpliendo o cubriendo eso. ¿Listo? Vamos a volver un minuto de nuevo a nuestra diapositiva muy rápidamente para terminar. Vamos a hablar de recuperación de desastres, donde bueno, podemos tener una determinada cantidad de clientes o servidores los cuales se les está haciendo backup desde un servidor de Data Protection Manager, y podemos tener una opción que es Data Protection Manager DR o de Disaster Recovery, que lo que va a hacer es que va a estar replicando todo el tiempo esa información entre un servidor, digamos, primario y este servidor de Disaster Recovery. ¿Qué tenemos con esto? Que si el servidor primario se nos daña, a partir del servidor de Disaster Recovery vamos a poder recuperar directamente la información. Ojo, no es que toque reinstalar los agentes o hacer una reconfiguración muy compleja, no. Con uno o dos clics ya le podemos decir a cada uno de los agentes cliente que pasen a hacer sus restauraciones, ya no desde el Data Protection Manager que originalmente la generó, sino en este caso el Data Protection Manager que estaba haciendo o que tenía el rol de Disaster Recovery. Y posteriormente también podemos hacer un failback, y una vez volvamos a subir el Data Protection Manager original, que vuelvan y otra vez todos los clientes se peguen ahí sin necesidad de hacer un redespliegue de una reconfiguración a nivel de cliente. Eso es un tema bien interesante. ¿Listo? Hablemos de escalabilidad y fiabilidad de este producto. Bien, básicamente hablando de escalabilidad, Data Protection Manager nos permite por cada servidor hacerle backup a 100 servidores, hasta 1000 equipos de escritorio, hasta 2000 bases de datos por servidor. Y podemos hablar de que en este caso con la versión 2010 se incrementó de manera significativa las fuentes de datos por servidor de Data Protection Manager. Podemos tener ahora hasta 80 terabytes de información por servidor administradas o gestionadas desde allí. A nivel de fiabilidad tenemos que un trabajo que en particular no se ha podido ejecutar, él lo va a volver a ejecutar automáticamente. Va a tener, digamos, opciones, o se mejoraron opciones de autocuración en el caso en que le detecte un error, pues él mismo pueda, digamos, suplir ahí algunas opciones y pueda continuar con el problema o solucionar el problema más bien. Tenemos protección automática de nuevas fuentes de datos, como se los expliqué anteriormente para SQL y Microsoft Office SharePoint Services. Ahora disminuyeron los errores en cuanto a las réplicas, que ya no hay tanta réplica inconsistente, que anteriormente se dan errores más seguido, y se redujo el volumen de alertas en particular. ¿Listo? A nivel de licenciamiento, claramente en este tipo de eventos no podemos hablar de costos, ni lo conozco ni sé al respecto, pero tenemos que tres tipos de licencias cliente, que nos cubre precisamente lo que vimos a nivel de cliente y nos cubre Windows XP, Windows Vista y Windows 7, una licencia estándar que precisamente nos permite hacer backup a servidores de archivos. ¿Listo? Y nos incluye también estado del sistema, con lo cual cubrimos evidentemente también Active Directory. Ya si queremos hacer backup específicamente a SQL, a Exchange, a SharePoint
máquinas virtuales, también allí va incluido servidores de archivos, hacer recuperación a nivel de disaster recovery con otro data protection manager, listo, o hacer recuperaciones estilo bare metal, backup y recuperación bare metal. Para eso necesitamos una licencia enterprise, listo, con los beneficios que les mencioné anteriormente. Y algo importante es que también se pueden conseguir, o sea, aparte de comprar la licencia como tal de Data Protection Manager, podemos encontrar appliances específicos OEM ya con DPM corriendo sobre Windows Storage Server. ¿Listo? Bien, creo por el momento hemos terminado. Por temas de tiempo no les puedo mostrar algunas otras cosas de la demo, pero muchísimas gracias. De nuevo mis datos están en pantalla y continúen por favor con este magno evento